Entonces, como siempre, saben que tenemos las reglas de sana convivencia, que es mantener los micrófonos apagados durante toda la sesión, dirigirse con respeto a cada uno de ustedes, ya que para nosotros todos los miembros de la comunidad son importantes y sus dudas, sus preguntas, todas son muy importantes para nosotros. Mantener sus cámaras encendidas para podernos conocer todos, dejar en el chat sus preguntas, sobre todo porque al final Dani nos hace favor de darle lectura a cada una. ¿Para qué? Para no salirnos del tema y poder tener una relación al final del día o cuando ustedes vean el video, que hasta el final sean todas las preguntas. La que sigue, por favor. Pues como les comentaba al principio, el día de hoy, este tema que tuvimos en el flyer se va a dividir en tres charlas. El día de hoy vamos a empezar con la parte de lo que es el dolor, aunque las tres se comunican o las tres van en relación. La que sigue, por favor. Bueno, pues vamos empezando con la parte de qué es el dolor. El dolor anteriormente estaba definido como o se comparaba en los tiempos pasados con el placer. Se tenía una vaga idea de que el dolor tenía la misma intensidad que el placer. Entonces solo tenías estas dos sensaciones, o dolor o placer. Y aparte de eso, como en el siglo XIX se hace una definición o se cambia la idea sobre la parte de lo que realmente es el dolor a partir de que se empieza a estudiar en la parte de fisiología sensorial, que son todas estas terminaciones nerviosas y todos sus receptores. La que sigue, por favor. Bueno, pues como tal, en este estudio o en este siglo, lo que pasó es que Sherrington, que fue quien empezó con poder identificar como tal o poder, para nosotros en el área de la medicina, poder clasificar el dolor, pues él tiene la parte del término donde él nos empieza a introducir o nos empieza a dar la doctrina de lo que son los nociceptores o la nosopsición, que este es del latín nocere o la parte del daño, que quiere decir, normalmente cuando nosotros sentimos dolor, el cuerpo por medio de estos receptores nos está indicando un daño en alguna de las partes donde están estos receptores. Puede ser el tejido, puede ser un órgano, puede ser un músculo, puede ser un hueso, puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo que tiene esta capacidad de percibir el daño que hay internamente o externamente y entonces tener la manifestación del dolor. La que sigue, por favor. ¿Qué nos dice en esta parte? El dolor es un signo que se puede llegar a medir y más en la actualidad que tenemos herramientas donde estas herramientas nos permiten incluso introducir ciertos aparatos en la parte muscular donde están estos receptores y nos pueden dar incluso la intensidad con la que el dolor está siendo manifestado o presentado en el paciente. Nos dice que es un signo de una enfermedad y es también el motivo que con mayor frecuencia pues lleva a las personas a poderse consultar, porque probablemente si nosotros no tuviéramos este signo, pues realmente las personas poco acudirían a consulta. Nos dice que la función del sistema de percepción es proteger al cuerpo y por ende conservar la homeostasis, o sea, conservar la parte del equilibrio que va a mantener a los pacientes en una alerta, en un estado sano. Y nos dice que esto va a realizar una función que es de detectar, localizar e identificar todos los elementos que son nocivos para el tejido o todos estos elementos que le pudieran estar ocasionando una alteración o un daño. La que sigue, por favor. También nos dice que como parte de la nueva definición, el dolor es descrito como una sensación no placentera, a diferencia de lo que se pensaba antes, y que se va a ver asociada con una parte específica del cuerpo, lo que explicaba. Puede ser por regiones anatómicas o por partes estructurales, ya sea de tejidos, de órganos o de cualquiera de nuestros sistemas. Y nos dice que esto es producido por los procesos que dañan o que son capaces de dañar los tejidos. La que sigue, por favor. El dolor se puede clasificar como agudo o como crónico, aunque actualmente
No es su única clasificación, pero esta es como la más común que conocemos. Y nos dice que el dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptores, sobre todo por una noxa. ¿Qué quiere decir noxa? Todo aquello que pueda dañar al organismo. Por ejemplo, puede ser un evento traumático, puede ser un evento mecánico, puede ser una estimulación química, puede ser una estimulación térmica, cualquier consecuencia que nos pueda llevar a un daño o cualquier situación o cualquier objeto que pueda tener un daño específico en el tejido, pues va a activar estos receptores y cada uno de estos receptores, según sea el agente causal, se le va a dar el nombre. También nos dice que tiene una función, sobre todo de protección biológica, como parte de mantener el organismo como un sistema de alerta. Imagínense que estos receptores son como los sensores que tenemos en casa que detectan la parte del humo, que detectan, por ejemplo, las alarmas que ponemos para cuando entró alguien a la casa y es una alarma. Entonces, realmente estos receptores del sistema nervioso funcionan como eso, como las alarmas que ponemos o las alarmas que instalamos para protección de lo que es la parte de nuestro hogar. Pero no solo eso, también nos dice que estos receptores también van a tener síntomas psicológicos, sobre todo que la persona pudiera empezar a tener un estado de ánimo muy bajo a partir del dolor. La que sigue, por favor. Y luego nos dice que el dolor crónico no posee una función de protección, ya que este, por su larga duración, lo que hace es, digamos, como equilibrar estos sensores y nos dice que al persistir puede perturbarse por tiempo prolongado y después de una lesión que inicia con un dolor agudo, se convierte en crónico y esto a su vez nos dice que va a haber una ausencia de los mismos receptores para poder estimular y localizar estas partes que están siendo afectadas porque ya se puede hacer generalizado. Nos dice que suele ser refractario y sobre todo al tratamiento se va a ver asociado con importantes síntomas, ahora sí, ya más crónicos en cuestión psicológica. La que sigue, por favor. En función de los mecanismos fisiológicos, el dolor se va a diferenciar en nociceptivo o neuropático, que quiere decir la parte de la neuropatía o la parte de donde ya está ocasionando no solo un estímulo de sentirlo, sino ya está dañando parte de la zona que se siente afectada. El dolor nociceptivo va a ser la consecuencia de una lesión somática o una lesión visceral. La que sigue, por favor. Y el dolor neuropático es el resultado de una lesión o una alteración de la transmisión, sobre todo cuando tenemos una información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o a nivel de periférico. ¿En qué personas podemos llegar a ver, por ejemplo, mucho esto? En las personas que tienen, por ejemplo, artritis, en las personas como las personas que tienen diabetes, sí, que tienen estas polineuropatías, las personas que ya tienen, por ejemplo, un traumatismo muy grave que empiezan a producir un dolor muy intenso y esto llega a dañar su sistema nervioso, que incluso algunas personas por un traumatismo fuerte, por la sensación de dolor, llegan a tener una desconexión, como lo dice aquí, del sistema nervioso central y por ende llegan a perder incluso el conocimiento. Y también nos dice que esto va a ser según su zona anatómica, donde el dolor se va a clasificar o se va a diferenciar como un dolor somático, un dolor visceral y según su rapidez, sobre todo que va a viajar el estímulo a nivel del sistema nervioso, como un dolor rápido o un dolor agudo. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la naturaleza del dolor o cómo nosotros podemos identificar de dónde se origina o qué parte de nuestro sistema nervioso lo origina? Pues nos dice que los estímulos causantes del dolor se llaman noxas, lo que explicábamos hace rato, y son normalmente detectados por los receptores sensoriales, sobre todo que van a ser específicos llamados nociceptores. Estos nociceptores también van a ser identificados como fibras C, fibras A, y van a responder selectivamente a estímulos, lo que veíamos hace rato, químicos, térmicos, traumáticos, psicológicos. La que sigue, por favor.
Y nos dice que dichos nociceptores también van a ser terminaciones nerviosas que están libres en el cuerpo, sobre todo de manera celular, en los ganglios, sobre todo en las raíces dorsales, van a tener una pequeña terminación en el asta dorsal de la médula espinal, que es la parte más importante, que por eso muchas personas llegan a presentar la parte de dolor o molestia en la columna conforme hacen trabajos de carga. Y también lo vemos que conforme vamos avanzando en edad, empezamos a tener lesiones. ¿Por qué? Por posturas, por trabajo, por estrés. Empezamos a dañar precisamente estas terminales y al final del día terminamos con una lesión en lo que es la columna. También nos dice que los nociceptores se encuentran en todo el cuerpo, no solo ahí donde lo explicamos, pero estas están más en la parte de lo que es el periósteo, que es la parte de lo que recubre al hueso, la pared arterial, por eso también las venas son muy delicadas, en los dientes, que también ahí hay una parte o una clave importante en lo que es el dolor crónico, en las superficies articulares y en la bóveda craneal. Sobre todo en la parte de los dientes, vamos a ver que tenemos que tener, cuando tenemos un dolor crónico, es muy importante que nosotros tengamos una higiene y una salud bucal, sobre todo en desinflamación de nuestras encías, que más adelante vamos a ver que uno de los productos que tenemos nosotros, como lo es la cúrcuma, nos puede servir por las mañanas como un enjuague bucal para poder limpiar y desinflamar nuestras encías. La que sigue, por favor. También aquí nos dice que el daño tisular que causa la liberación de lo que es la neurosis, que es un agente químico, pues lo vamos a encontrar con estos nombres que son los leucotrienos, los bradiquininas, la serotonina, las histaminas, los iones de potasio, los ácidos, la acetilcolina, los tromboxanos, las sustancias P y los factores activantes de las plaquetas. Todas estas sustancias en general no es importante que se los aprendan, sino que entendamos que es un conjunto de sustancias que van a tener un papel importante para poder estimular precisamente el daño tisular, como lo vemos en la artritis, y que empieza a haber una deformidad de nuestras articulaciones por el proceso inflamatorio y de dolor. También nos dice que las prostaglandinas son las mediadores locales o que van a ser cofactores que van a aumentar la sensibilidad de las terminaciones nerviosas, y por eso en ciertas enfermedades o en el dolor crónico pues se da mucho esta alteración. La que sigue, por favor. Nos dice que en la parte de la médula espinal, los nociceptores van a liberar mensajes. Estos mensajes que liberan, pues van a ser recibidos por otra parte del cerebro, otra parte de nuestro sistema nervioso, que son los neurotransmisores, como la parte del glutamato, las sustancias P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y entre estos los neurotransmisores son los que van a activar estas señales del dolor para avisarle al cuerpo que se necesita de un proceso de reparación, como lo es el mecanismo de inflamación. Dentro de esto se va a cruzar la parte de la médula espinal a la parte de controlar precisamente esta información para que lleve una reparación. La que sigue, por favor. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la transducción, nos dice que este es el proceso por el cual vamos a nosotros tener estímulos que van a ser nociceptivos y que estos se van a convertir en unas señales eléctricas que van a viajar precisamente hacia los nociceptores, que ya dijimos que estos van a depender mucho del agente causal. Y nos dice que estos nociceptores pues van a responder a diferentes noxas, ya sean térmicas, mecánicas, químicas, eléctricas, traumáticas, entre otras muchas que pueden existir. Y estas a su vez van a liberar de manera periférica la parte de los neurotransmisores para que estos permitan clasificar la noxa y a su vez liberen las sustancias que vimos hace rato para poder formar lo que sería una respuesta al dolor, como la parte del enrojecimiento, la hinchazón, la tersura,
la parte de la intensidad con la que se va a sentir. La que sigue, por favor. ¿Y qué nos dice aquí? El dolor va a ser el resultado como tal. El dolor, por eso lo tomamos como un signo en el cual nosotros no es una enfermedad como tal, sino es el resultado de un agente causal o un agente noxal, que lo que pasa es que estimula parte de nuestro sistema nervioso central y que al estimularlo, pues esta nos va a dar una respuesta. Y nos dice que cuando existe una injuria, o sea, una inflamación, un ardor, un dolor, sobre todo de tipo tisular, los nociceptores van a estar silentes y son reclutados como parte de respuesta posterior a una serie de estímulos. Y que cuando estos nociceptores son sensibilizados, la respuesta puede ser más vigorosa, dando lugar a una hiperalgia. O sea, son esos dolores que vienen y van de manera súbita, repentina, y que el paciente dice, es que si me pongo en esta posición, que sería una causa del dolor, me duele más o lo siento más intenso. Y entonces, por ende, el paciente siempre va a buscar una posición antiálgica, pero también esta posición antiálgica va a favorecer precisamente a lo que es el daño tisular. La que sigue, por favor. Y nos dice que estos receptores normalmente se van a conocer como opioides y van a estar localizados en las terminaciones nerviosas de tipo periférica y que cuando son activados, sobre todo por opioides que son de nuestro cuerpo, no como medicamentos, vamos a ver que tienen una referencia o van a tener una modificación o van a tener un efecto parecido a lo que es la morfina. Y esto, a su vez, es lo que nosotros podemos utilizar con los complementos alimenticios para estimular, sobre todo, los receptores opioides de tipo mu, que estos a su vez van a tener un resultado, sobre todo en la apertura indirecta de los canales de potasio, y estos a su vez van a dar lugar a una carga negativa intracelular, que recuerden que a lo largo de estas charlas hemos dicho que la célula siempre va a trabajar en carga negativa para poderse reparar. Y esto nos va a dar una hiperpolarización donde el nociceptor va a tener como resultado una disminución de la activación de los nociceptores, por lo cual vamos a tener un efecto analgésico y va a haber una disminución en el dolor. Ahora, si hablamos de lo que es la transmisión, entonces tenemos que la parte de la transmisión es el segundo estado del proceso de la señalización nociceptiva. Y esta lo que pasa es que nos da información, sobre todo que se va a transmitir a la médula espinal para que de ahí viaje al tálamo y finalmente a la corteza cerebral para que empiecen a hacer la regulación por medio de la información de las neuronas para que pueda entonces empezar las fibras C y los nociceptores en la cuestión del proceso inflamatorio, porque recuerden que por ahí la primera charla que tenemos habla precisamente de la inflamación y es un mecanismo de reparación. Y esto a su vez, pues nos va a dar entre un 60 o un 80% de la activación periférica para que empiece el proceso analgésico. La que sigue, por favor. Y ya por ende, cuando tenemos las fibras, que son las fibras alfa o las fibras A delta, son fibras que están mielinizadas, o sea, están cubiertas como los cables. Imagínense que tenemos los cables de la luz, que por ende sabemos que el cobre que va interno en ellos es el que es el conductor, pero siempre llevan una capa de recubrimiento. ¿Para qué? Para que esas fibras no se dañen. Eso es la mielina en nuestro sistema nervioso. Recubre para que precisamente estas fibras no sean dañadas. Y aquí lo que nos dice es que estas fibras, pues al final del día van a conducir a 2 o 20 metros por segundo. Entonces la respuesta, si ustedes se fijan, 2 metros, pues quien mide 2 metros, su cuerpo tarda un segundo en recorrerlo. Imagínense los que somos un poco más bajo, pues tarda mucho menos en recorrerlo. Entonces un impulso nervioso, pues realmente tiene una respuesta de estímulo muy alta y por ende la intensidad puede ser grandísima porque no se da un solo estímulo, sino que se activan todas estas fibras
y entonces el estímulo puede llegar a ser nocivo incluso para algunos de nuestros pacientes o de las personas que viven con nosotros, como lo que es el padecimiento actual de la fibromialgia. O sea, todos los músculos a su vez estimulan estos receptores, estos nociceptores, y a su vez todos están estimulando esta parte del dolor. La que sigue, por favor. Y tenemos que aquí que los nociceptores, sobre todo los aferentes, pues transmiten las señales de manera periférica a través de la liberación de lo que son los neurotransmisores. Sobre todo, algunos son específicos y vamos a encontrar lo que decíamos, el glutamato, el neurotransmisor, que es uno de los más importantes dentro de los receptores, como la aminoácidos, sobre todo los que son los NMDA, que es el aspartato o el N-metil de aspartato, y el que no, el que es no N-metil dimetil aspartato. ¿Estos que son? Son sustancias de tipo P que van a interactuar con los receptores, sobre todo en las proteínas G, que se encargan de muchos procesos de reparación, sobre todo a nivel tisular. La que sigue, por favor. Y lo que nos habla aquí es que precisamente nosotros tenemos estas fibras. Si ustedes ven la imagen que tienen del lado derecho, lo que les explicaba, que la parte de los nervios siempre va a estar cubierta por esta vaina de mielina que le permite tener una clasificación y una separación de lo que son nuestros nervios. Esto a su vez le va a dar un orden para que cada parte de nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de ir transmitiendo, traduciendo y señalizando hacia dónde se quiere direccionar ese estímulo que acaba de recibir. Dichas fibras van a viajar sobre todo en el tracto, sobre todo en una partecita de nuestro sistema nervioso que se llama lisaure, y este va a estar localizado en la sustancia gris, sobre todo de la médula espinal, y esta misma va a estar dividida anatómicamente en 6 capas. Esto lo que nos permite es poder refractar los estímulos que recibe el sistema nervioso y por ende clasificarlos. Clasificar si es térmico, poder producir una protección en el cuerpo. Si es térmico de calor, pues va a producir la sudoración. Si es térmico de frío, va a producir el movimiento muscular que le llamamos titiriteo o temblor para poder producir calor. La que sigue, por favor. Y por ende, aquí lo tenemos también del lado derecho, tenemos una imagen donde nos dice que el haz espinotalámico es la vía más importante para nosotros estudiar todo lo que es la respuesta al dolor. Esto va de la médula espinal a la cabeza y se va a subdividir en neoespinotalámico y paleoespinotalámico. La que sigue, por favor. ¿Qué nos dice esta parte? El haz neoespinotalámico es la vía primaria, sobre todo de señalización del dolor, y es el dolor rápido. Es como cuando ustedes van, el famoso dolor que vas caminando sin zapatos y te golpeas el dedo meñique o el dedo pequeñito del pie y sientes un dolor que viaja hasta la parte de tu cerebro. Por eso se le llama neoespinotalámico y dolor rápido, porque es esta percepción que tiene la velocidad que decíamos, de 2 a 20 metros por segundo. Y tiene una parte que discrimina, sobre todo que va a diferenciar los aspectos del dolor localizado, la intensidad y la duración. O sea, este es el que te va a identificar dónde fue la agresión, cuánto va a durar y hacia dónde va a viajar. Y ya cuando hablamos del haz paleoespinotalámico, pues este es el que se va a transmitir sobre todo como el dolor lento o el dolor crónico. ¿Qué pasa con este? La percepción normalmente puede estar relacionada de tipo emocional, no placentera, y que va a viajar a través de las vías, sobre todo las vías nodales del sistema nervioso periférico, y estos van a activar las sustancias P, que van a ser los neurotransmisores y que son los más importantes que los mencionamos anteriormente. La que sigue, por favor. Aquí nos dice que parte de las neuronas, sobre todo, van a tener un orden.
y este va a ser de la parte dorsal, sobre todo de la médula espinal, y va a tener una capacidad de cambiar su patrón, sobre todo de tipo de respuesta, dependiendo de la circunstancia y de la descarga que se dé de tipo sostenido, ya sea en las fibras aferentes, donde vamos a tener la sensibilización y vamos a tener que esta sensibilización va a ser del tipo central que va a contribuir al fenómeno de hiperalgia y la parte de la alodinia, donde aquí lo que vemos es que no tiene un ritmo, no tiene un camino y puede presentarse de manera súbita y luego bajar y luego volver a ser intensa. La que sigue, por favor. Ya hablando específicamente del tratamiento, pues normalmente el tratamiento va a ir enfocado a la interpretación, sobre todo el estímulo nociceptivo, el cual sigue la corteza cerebral. Y nos dice que la parte de la corteza cerebral pues se va a ver involucrada, sobre todo en la interpretación. Y esta interpretación puede ser de tipo somatosensorial primaria o de la corteza somatosensorial secundaria, en la cual nosotros vamos a ver que según como sea este estímulo, nosotros lo podemos estudiar por medio de una tomografía, donde vamos a tratar de estimular el dolor para ver en qué área se presenta, ya sea que la resonancia magnética nuclear de tipo funcional o que utilicemos otra técnica que permite detectar las alteraciones que existen en el flujo sanguíneo y por ende sabemos que el volumen o las zonas donde esté bloqueado, tenemos quizás una zona de dolor crónico que el paciente ya ni siquiera lo alcanza a percibir porque estas vainas de mielina se perdieron y por ende ya no tienen la capacidad de llevar esta información. La que sigue, por favor. Lo que nos va a dar es que como resultado de toda de esta cuestión que se ha investigado a lo largo de estos años y que se ha cambiado su percepción del dolor, pues nos va a representar todos estos cambios que ocurren en el sistema nervioso, sobre todo como una respuesta a los estímulos nociceptores y de la misma manera van a permitir que estas señales reciban, sobre todo en la parte dorsal de la médula, sean selectivas y que puedan inhibirse según la zona localizada. También nos dice que el sistema de modulación, sobre todo endógeno, o sea, en nuestro propio cuerpo, va a estar conformada por neuronas intermediarias, sobre todo que nos van a dar la capacidad de poder modular desde la médula espinal hacia la parte de los tractos neuronales que van a ser de tipo descendente y estos pueden inhibir las señales del dolor de manera natural, que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, apoyar al paciente con la nutrición de tipo ortomolecular y más específicamente en nanotecnología para darle estos pequeños estímulos y activar este proceso de reparación. La que sigue, por favor. Y nos dice que estos opioides, sobre todo de tipo endógeno y exógeno, pues van a actuar en las terminaciones, sobre todo presinápticas, y estos nos van a dar una activación de los opioides Mu y van a activar los canales de potasio. Por ende, pues van a trabajar en favor de poder regular y liberar todos estos neurotransmisores para poder disminuir el dolor y tener un efecto analgésico. La que sigue. ¿Qué tenemos como tal? Que la activación del sistema neuronal descendente pues va a ser de tipo cortical y va a estar involucrada en la liberación de neurotransmisores, sobre todo beta endorfinas, encefalinas, dinorfinas y estos péptidos van a aliviar el dolor incluso en situaciones de alto estrés. La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos? Activar esto también nos da que vamos a tener nosotros una regulación, sobre todo de la parte de la formación reticular medular, y esto nos va a dar como tal una producción de serotonina, que esto es muy importante, y de norepinefrina, que va a ser respectivamente según la necesite el cuerpo, para poder relajarlo y poder inhibir toda esta estimulación del sistema nervioso periférico. La que sigue, por favor. Aparte de eso, la liberación de serotonina y norepinefrina van a hacer una inhibición de la liberación de transmisores del dolor y por ende van a mejorar la señalización aferente, que esto es lo que hace que el dolor se vuelva crónico
o que pase solo de ser un dolor agudo a un dolor crónico. La que sigue. Por ende, nosotros vamos a tener que una vez que el sistema nervioso empieza a liberar la serotonina y la norepinefrina, pues nos dice que vamos a tener una inhibición del segundo orden celular, lo que es la transmisión del dolor. La administración de opioides da lugar sobre todo a la activación de los receptores opioides en el mesencéfalo. Nosotros no vamos a administrar opioides, sino que vamos a estimular los mismos opioides endógenos por los receptores MU y por ende vamos a hacer que el cuerpo tenga una autorregulación. La que sigue, por favor. Por ende, tenemos que esta activación de los receptores opioides, sobre todo en los terminales centrales de las fibras C, van a tener una activación en la médula espinal, lo cual nos va a prevenir la liberación o nos va a permitir la liberación de neurotransmisores del dolor y esto a su vez va a tener receptores opioides de manera periférica para poder inhibirlos de la misma manera. La que sigue, por favor. Para eso, nosotros vamos a tener 3 productos que nos van a ayudar bastante. Cúrcuma, como ya saben, es un nutriente que nos da o nos activa la cascada de inflamación como mecanismo de reparación. Por ende, trabaja sobre todos los procesos inflamatorios y en este caso de dolor crónico o dolor agudo, vamos a tomar 10 gotas cada 8 horas en adultos, en adolescentes 5 gotas cada 12 horas y en niños 2 gotas cada 8 horas. Hablando del Dreaming Deep, el Dreaming Deep es el que nos va a apoyar precisamente a activar los receptores opioides de tipo MU, el cual nos va a hacer una neurocomunicación con los nociceptores de tipo medular y en el adulto lo vamos a utilizar 5 gotas cada 8 horas, adolescente 5 gotas cada 8 horas y en el niño 3 gotas cada 12 horas. Y hablando del omega 5, que ya lo tenemos a la disposición, justo el omega 5 cumple una función importante en la nutrición ortomolecular y de reparación, sobre todo al ser una nanopartícula, nos permite viajar directamente a las vainas de mielina y por ende va a provocar o va a producir que éste se repare, que tenga una autorreparación, la cual recuerden que si nosotros tenemos nuestras vainas de mielina de sistema nervioso totalmente intactas, vamos a poder activar estos receptores de inhibición del dolor. Para eso nosotros vamos a utilizar 5 gotas cada 12 horas en el adulto y en el adolescente y en el niño vamos a utilizar 3 gotas cada 12 horas. No sé si por ahí tengas dudas, Dani. Podemos invitarlos a que nos escriban sus comentarios, sus dudas aquí al chat para darles lectura. Voy a estar checando también aquí vía Facebook para darles la resolución a cualquier duda. Y precisamente con el tema, Susana, que comentabas que está muy relacionado a la parte, o sea, dolor, muchas veces con la parte del sueño, ¿no? Que las temáticas van de la mano. Creo que es a veces de las, digamos, de las interpretaciones más equivocadas que llegamos a darle. Alguien no puede dormir y sin un contexto, lo primero que pensamos es relacionarlo, le voy a dar para el sueño, Dreaming Deep, ¿no? Y cómo lo Ujú. importante de la interpretación, de vamos a profundizar un poco, porque hay muchos casos que las personas precisamente no pues, están modulando bien lo que comentabas, tienen algún tipo de dolor o está transmitiendo internamente, no están bien compensados, digamos, o hay esta parte en su sistema nervioso y cómo precisamente es más antiinflamatorio lo que tenemos que dar de ayuda y después ya en un agregado ya llegará el sueño como un efecto secundario, podemos dar Dreaming Deep, pero precisamente qué importante, ¿no? Porque muchas veces creo que en esos casos específicos en los que hay algo, digamos, una condición de dolor, no llegan a tener el efecto o recurren a muchas dosis de Dreaming Deep cuando es la parte inflamatoria con la que hay que empezar a ayudar como prioritario, ¿no? Justamente como en el paciente diabético que tiene mucha polineuropatía esta polineuropatía se da precisamente por la pérdida de vaina de mielina y tenemos el omega de granada. Entonces, es ir a fondo a lo que le está pasando al paciente para poder apoyarlo mejor. Muy bien. A ver, voy a ir dándole lectura. Bueno, estaban comentando de los problemas de placación. Preguntan, ¿podemos preguntar de otros productos en otros padecimientos? Sí, adelante, aprovechen el tiempo mientras alcancemos. Pueden, si hay alguna duda de algún otro aspecto, se puede.
se puede dar. Nos preguntan por el jengibre, si se pudiera dar en un tipo de condiciones similares ahí de Sí, dolor. sí, claro que sí. De hecho, una fórmula que siempre utilizamos es cúrcuma y jengibre. Nada más que de repente para estas charlas queremos darles a conocer a mayor profundidad qué otras cosas pueden utilizar aparte de lo que ya utilizamos cotidianamente. Como les digo, el jengibre, por ejemplo, en los cólicos es muy importante. El jengibre en lo que es las terminales nerviosas del aparato digestivo es súper importante. A mí me ha tocado trabajar con cuestiones arteriovenosas que también producen demasiado dolor, como lo veíamos, ahí hay muchos receptores en arterias y venas y también trabaja excelentemente. Entonces, claro que se puede aunar a esta triada, el jengibre, claro que sí. Nos hacen una pregunta, dice, ¿qué se recomienda para adelgazar en una persona que toma anticoagulante Rivaroxaban 10 miligramos? Mira, así como tal para bajar, pues necesitaríamos ver cómo está su metabolismo, porque muchas veces tenemos estos disruptores endocrinos, que por ahí también tenemos una charla. Estos disruptores endocrinos pueden ser de tipo emocional, de tipo metabólico, de tipo hormonal, de tipo sensorial. Entonces es importante analizar qué es lo que le está pasando para poder ayudarlo a que tenga una pérdida de peso, pero de manera general normalmente mandamos el Dreaming Deep para que duerman bien, porque si no duermes es uno de los principales disruptores metabólicos para la pérdida de peso, la cúrcuma para desinflamar y también tenemos la chía que te ayuda con la parte de hormorregulación, que también te va a ayudar a bajar y el jengibre. Pero sí es importante pues analizar el caso de cómo está el paciente en estos disruptores endocrinos y metabólicos. Correcto. Bueno, hay nada más que pudiera profundizar y le hacemos llegar el formato para que a lo mejor ya teniendo todo el contexto del paciente, checar sus condiciones y poder llegar a profundizar cuál es el sugerido en ese aspecto, ¿no? Lo pudiera pedir con las chicas de soporte, con Santa, nuestra compañera Astrid, y ya llena más a profundidad para poder ver qué se le sugiere en ese caso. Nos preguntan, una persona con un cáncer de hígado y el dolor es muy fuerte, y para otra persona con problema de reumatoidea degenerativa. Mira, la de cáncer de hígado te recomiendo mucho que sí no sueltes tu tratamiento que tiene, pero estas dosis te van a ayudar muchísimo. El jengibre sí se lo agregaría porque le va a ayudar bastante en la parte metabólica de desintoxicar el hígado, pero también le agregaríamos la chía porque acuérdate que es mucoprotectora. Y una de las cosas que más pasa en el cáncer de hígado es que empieza a haber mucha resequedad en sus mucosas. Entonces necesitamos protegerlas y activarlas para que también sean una vía de eliminación. ¿Qué cambiaría? Sería estas mismas dosis, nada más le agregarías el jengibre, 5 gotitas cada 12 horas, y la chía se le agregaría 7 gotas cada 8 horas. Perfecto, ahí lo tienen. Nos preguntan, ¿es seguro tomar omega 5 y omega 3 al mismo tiempo en un adolescente de 15 años? ¿Y cuánto tiempo es recomendable darlo para prevención? Cabe Si es aclarar ahí. seguro, realmente sí es seguro porque acuérdate que los dos tienen vía de metabolización diferente. Los dos van a entrar a la parte del cerebro, pero acuérdate que el omega 5 va a ir directamente a la parte de comunicación, o sea, va a proteger todo lo que platicábamos ahorita, las vainas de mielina, la parte de protección de terminales nerviosas de los neurotransmisores, y el otro lo que te va a dar es una neuroplasticidad, o sea, te va a generar nuevos caminos y estos caminos se van a proteger justamente por el aporte del omega 5. ¿Por cuánto tiempo? En realidad, como es un nutriente, no es un medicamento, que siempre les aclaro esa parte, es un nutriente, lo puedes dar por 3, 6 meses, descansar 1 o 2 meses y lo puedes volver a dar. Ok, bueno, es que las dos últimas preguntas iban relacionadas a cuánto tiempo, pero ahí se responden, ¿no? También nos preguntan el omega 5 por cuánto tiempo es recomendable. Pues ahí lo tienen para prevención. No hay un tope, ¿no? Afortunadamente. Y como lo comentas, se puede ir rotando, ¿no? A lo mejor 3 o 4 meses, si es preventivo, pues lo pudieran rotar por otro, pero no van a tener un inconveniente en seguirlo tomando. Es lo bueno de este tipo Sí, y lo Sí, que va adelante. enfocado a lo que platicábamos la vez pasada, Dani, de, de que no hay una dosis letal, una dosis 50 que te diga
lo que les decía, tienes que tomar 3,000 frascos de granada para que puedas tener una toxicidad, pues realmente la dosis letal 50 es muy alta como para que yo te genere una toxicidad en el cuerpo. Muy bien. Aquí nos hacen también una pregunta, es de otro tema, pero también está muy interesante, creo que a todos nos va a llamar la atención. Para el crecimiento y fortalecimiento del cabello, ¿qué se recomienda? Ahí sí vamos a entrar a nutrir mucho, mucho, mucho la célula en cuestión de, porque acuérdate que ahí lo que está pasando con la persona que está perdiendo cabello es porque celularmente está teniendo una desnutrición. Puede ser que no esté desnutrido bioquímicamente, pero sí celularmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo normalmente deja que el cabello se robe muchos de los nutrientes que nosotros le damos al cuerpo. Pero cuando el cuerpo ya no permite que el cabello robe nutrientes, se cae el cabello, se hace opaco, se hace áspero, o sea, ya lo vemos con una desnutrición. Entonces quiere decir que internamente la célula está totalmente desnutrida, ya no tiene que robarle. Entonces ahí yo te recomendaría que número uno, empieces con la chía para la regulación de tus mucosas, porque si no tienes una mucosa sana no vas a asimilar nutrientes. Y número dos, que le aportes el omega de granada. ¿Para qué? Porque acuérdate que el omega de granada va directamente a las mitocondrias y al entrar a la mitocondria la va a desinflamar y la va a nutrir como parte inicial del tratamiento. Ya después le agregarías cúrcuma y citrus, pero eso ya sería en una segunda fase. ¿Cómo darías la chía? Yo te mandaría en esos pacientes que se les cae mucho el cabello, 10 gotitas cada 8 horas y de omega de granada, 5 gotitas cada 12 horas. Correcto, pues ahí tienen un súper tratamiento para esos casos. Y es importante conocer que no solo por una cuestión, o sea, estética, sino pues que no es un síntoma de, como comentas, de una falta de nutrientes. Un buen dato Así ahí. es. Nos preguntan, una persona con fibromialgia que ya tiene más de 5 años, ¿la misma dosis le sugieres respecto a los tratamientos que tenemos aquí en pantalla? Sí, es la misma dosis, nada más a ella agrégale el citrus y el citrus se lo vas a dar 10 gotitas en la noche, perdón, 10 gotitas en la mañana y 10 gotitas en la noche, para que la vitamina C, la vitamina A y la vitamina E también te aporten bastante en cuestión de lo que es la protección y la desintoxicación de todas las toxinas que liberas al momento de sentir dolor. Nos preguntan qué se le pudiera dar a una persona con una hernia lumbar y a otra persona con una cervical. Es este mismo tratamiento, aunque acuérdate que eso ya son cuestiones mecánicas en las cuales si el paciente no tiene un tratamiento mecánico, muy difícilmente vas a tener un resultado al 100%. Su dolor va a disminuir, puede ser desde un 20% hasta un 60% con el tratamiento, pero en el momento en el que lo deje, pues va a volver el dolor con la misma intensidad, porque ahí estás hablando de un proceso mecánico. Por eso en la parte de que depende mucho del receptor, depende de si fue mecánico, o químico, entonces ahí ya hablas de una lesión mecánica que tiene que tener un tratamiento mecánico, no solo nutricional. ¿Mm? Sí, que va un acompañamiento, ya sea en su fisioterapia o en algún tipo de cirugía que tenga, pero pues que disminuya sus receptores con esto, ¿no? Que le comenta. Así es. Nos pregunta Imelda dónde se pueden adquirir los productos. Si viene en esta charla por parte de una persona, un socio distribuidor, directamente con esa persona es lo más adecuado. Y directamente ella se ahorra el envío. Si viene por una publicidad y no tiene un contacto muy cercano, nos pudiera escribir directamente a nuestras redes sociales y las chicas ya le van de soporte, ahí mismo le vamos a contestar y ya les van a decir con quién hay o qué distribuidor está más cercano a su zona o el contacto ahí para que los pueda directamente. No nos han hecho llegar más preguntas, yo creo que por lo pronto sería todo, si no hay alguna duda más por ahí, porque luego nos excedemos ahí un poquito del tiempo y como les comentábamos, vamos a dividirlo en tres fases, ¿no? Porque está muy extenso, entonces ya iremos tocando las partes enfocadas a las otras temáticas en las próximas charlas del jueves.
A ver, una última pregunta, nos hicieron llegar. Dice, una persona que está lactando y se le cae el cabello, ¿también lo anterior explicado? Nos preguntan. Sí, también, porque acuérdate que ahí, por ejemplo, el cuerpo le va a dar prioridad a robarse los nutrientes para aportarle al bebé la mayor cantidad de nutrientes en lo que es la leche materna. Entonces, tiene el mismo efecto, por ende, te recomiendo que sea lo mismo, aparte de que le vas a aportar más nutrientes al bebé, también la madre va a tener una capacidad de asimilar los nutrientes de mejor manera. Sí, van a tener el caso que precisamente en unas dosificaciones nos has comentado que es una forma de poder darle los nutrientes a través de la lactancia al bebé, ¿no? Cuando son Así microdosis es. exactas, el cuerpo lo va a filtrar, entonces tienen una forma doblemente de estar ahí los dos protegidos. Sí, de hecho, cuando no podemos darle alguno de estos nutrientes a los pequeñitos, que la madre los está amamantando o les está dando la lactancia, se lo damos a la madre para que por vía materna se llegue al bebé y por ende pues tiene una recuperación. Correcto, pues ahí lo tienen, un dato más muy interesante para que sepan, para las personas que están lactando, pues que ahí tienen un plus de cómo poderle transmitir a sus hijos los beneficios que están también teniendo. Sería todo de momento, ya no llegaron más dudas. Vamos a dar por terminada la charla de hoy, les agradezco mucho. Vamos a checar la parte de lo de la liga porque sé que hubo unos inconvenientes ahí. Entonces, solo para checar, voy a hacer unas pruebas para que enviemos y nos podamos conectar sin problema en las otras conexiones. Pues nada, Excelente, desearles una excelente noche. Te agradezco mucho, Susana. Sabemos que estabas ahí batallando un poquito por la conexión, pero todo fluyó muy bien. Les agradecemos también a todas las personas de Facebook, a las personas que nos están viendo también aquí en el chat. Y pues nos vemos en la próxima sesión. Que pasen una excelente noche. Nos vemos. excelente, gracias, nos Que vemos. descansen. Hasta luego.